Soy Cassandra, tengo 34 años y mi vida acaba de cambiar para siempre. Después de años de luchar para abrirme camino como artista, finalmente recibí la oportunidad de mis sueños de estudiar en Florencia, Italia. Mi estudio de arte, que me tomó 5 años perfeccionar, es el corazón de mi hogar. Cuando mi teléfono sonó ayer y vi que era mi padre, su voz tensa diciendo que necesitaban hablar de algo importante, me produjo un escalofrío. No tenía idea de que esa conversación me obligaría a elegir entre mi familia y mis sueños. Si tu familia exigiera tu espacio más preciado, ¿qué harías? Déjame saber desde dónde nos ves y haz clic en el botón de me gusta y suscríbete antes de que te cuente cómo mi familia intentó apoderarse de mi vida. La mañana en que mi padre llamó comenzó como cualquier otra. Estaba en mi estudio. La luz del sol entraba a raudales por las claraboyas que yo misma había instalado, trabajando en la pieza final para mi próxima exposición. Esta casa representaba todo por lo que había trabajado durante la última década. Después de la universidad, mientras mis amigos tomaban trabajos corporativos estables, yo elegí el camino incierto de un artista profesional. Hubo años difíciles en los que sobrevivía con fideos ramen y trabajaba en 3 empleos de medio tiempo solo para poder comprar materiales de arte, pero poco a poco mi trabajo comenzó a venderse. Primero en pequeñas galerías locales, luego en lugares más grandes en ciudades vecinas, y finalmente, conseguí un contrato con una prestigiosa galería en Nueva York. Hace 5 años, logré ahorrar lo suficiente para el pago inicial de esta modesta casa de 3 habitaciones en un vecindario tranquilo. No era nada lujoso por fuera, pero tenía buena estructura y, lo más importante, una habitación con una exposición perfecta a la luz del norte. Transformé esa habitación en el estudio de mis sueños, instalando claraboyas, construyendo estanterías personalizadas para mis materiales y creando un espacio donde la creatividad pudiera fluir libremente. Los pisos de madera estaban salpicados de pintura de una manera que contaba la historia de cientos de lienzos terminados. Este espacio no era solo una habitación para mí, era la manifestación física de mi viaje como artista. Mi relación con mi familia siempre había sido complicada. Mis padres, Richard y Margaret, eran personas tradicionales que valoraban la estabilidad y el éxito convencional. Nunca entendieron del todo por qué yo elegiría un camino profesional tan inestable. Mi padre, un contador jubilado, me enviaba constantemente anuncios de trabajo para puestos de diseñador gráfico en agencias de publicidad, sin entender que el arte comercial y el arte puro eran mundos completamente diferentes. Mi madre, aunque un poco más comprensiva, siempre comenzaba sus elogios sobre mi trabajo con: «Qué bien que tienes este pasatiempo». Pero luego estaba mi hermana menor, Natalie. A los 29 años, siempre había sido la niña de oro, siguiendo el camino que nuestros padres habían trazado. Se casó con su novio de la universidad, Brian, justo después de graduarse, y rápidamente les dio 2 nietos, Emma y Jacob, que ahora tienen 3 años y 1 año, respectivamente, mientras mis padres asistían a cada obra de teatro escolar y partido de fútbol de Natalie mientras crecía. Se habían perdido la inauguración de mi primera gran galería porque coincidía con una cena a la que ya habían confirmado su asistencia. La ironía era que, a pesar de elegir el camino estable, la vida de Natalie se había desmoronado recientemente. Había escuchado, a través de mi madre, que Brian había estado distante, pero nunca esperé que vaciara su cuenta conjunta y se fugara con su secretaria de 22 años. Esto dejó a Natalie sola con 2 niños pequeños y sin ingresos propios, ya que había sido ama de casa desde que nació Emma. Lo que mi familia no sabía era que, hace 6 meses, había solicitado un prestigioso programa de residencia para artistas en Florencia, Italia. El programa solo aceptaba 5 artistas cada año, y la competencia era feroz. Había presentado mi portafolio sin decírselo a nadie, no queriendo enfrentar su desánimo si no era seleccionada. Hace 3 semanas recibí el correo electrónico que lo cambió todo. No solo había sido aceptada, sino que también me habían otorgado una beca completa que cubriría mis gastos de manutención durante todo el año. El momento no podría haber sido más perfecto. Mi exposición estaba programada para abrir el próximo mes, y la residencia comenzaría solo 2 semanas después del cierre. Había hecho arreglos discretamente para arrendar mi casa a una pareja joven y encantadora, ambos profesores de la universidad local que buscaban un lugar temporal mientras su propia casa era renovada. El contrato de arrendamiento se firmó ayer y se mudarían exactamente dentro de un mes.
Aún no le había contado nada de esto a mi familia. Después de años de que mis actividades artísticas fueran descartadas como frívolas, quería esperar hasta que todo estuviera finalizado antes de compartir mi noticia. Sabía que habría resistencia, especialmente por parte de mi padre, que lo vería como otro ejemplo de mi irresponsabilidad. Había planeado contárselo este fin de semana durante una cena en su casa, donde podría controlar el momento de mi salida si las cosas se ponían tensas. Pero ahora, con esta llamada inesperada de mi padre, mis planes cuidadosamente trazados se estaban desorganizando. Mientras colgaba el teléfono, aceptando su visita más tarde esa tarde, sentí un nudo formándose en mi estómago. Cassandra, we need to discuss a family meeting. Luego había algo en la voz de mi padre que sugería que esta no iba a ser una visita familiar casual. Pasé el resto de la mañana limpiando mi estudio, cubriendo mis obras en progreso y tratando de calmar mis nervios. A las 3 en punto, el timbre sonó. Respiré hondo, me enderecé mi camisa salpicada de pintura y fui a abrir, sin estar preparada para la tormenta que estaba a punto de entrar en mi vida. En el momento en que abrí la puerta, supe que algo andaba mal. Mi padre estaba allí con los brazos cruzados, una postura que solo adoptaba cuando estaba a punto de sermonear a alguien. Mi madre estaba un poco detrás de él. Su rostro era una máscara de alegría forzada que no llegaba a sus ojos. Y luego estaba Natalie, sosteniendo a Jacob en su cadera, mientras Emma se aferraba a su pierna. Ambos niños se veían malhumorados y cansados. Cassie, dijo mi padre, usando el apodo que le había pedido repetidamente que no usara desde que tenía 16 años. Necesitamos hablar. Antes de que pudiera responder, todos me empujaron y entraron en la casa. Emma se liberó inmediatamente de Natalie y comenzó a correr por mi sala de estar, sus dedos pegajosos tocando todo a la vista. Jacob comenzó a llorar, un sonido agudo que me sobresaltó. Emma, ten cuidado, grité mientras se acercaba a una mesa que exhibía varias pequeñas esculturas de cerámica que había creado para mi exposición. Natalie no hizo ningún movimiento para detener a su hija. Oh, déjala explorar, dijo mi madre, agitando la mano con desdén. Los niños necesitan ser curiosos. Me mordí la lengua y los guié a la cocina, la habitación más alejada de mi estudio. Preparé una cafetera, más para darme algo que hacer con mis manos que porque alguien la quisiera. Entonces, dije, tratando de sonar casual, ¿qué los trae a todos por aquí hoy? Mi padre se aclaró la garganta, una señal de que estaba a punto de pronunciar un discurso preparado. Cassandra, necesitamos discutir un asunto familiar. Como sabes, Natalie ha estado pasando por un momento muy difícil desde que Brian se fue. Natalie sollozó en el momento justo, haciendo rebotar a Jacob, que seguía quejándose. Vació nuestras cuentas, que sí. Apenas puedo pagar los alimentos y el alquiler del apartamento vence la próxima semana. Mi madre intervino, el arrendador no les renovará el contrato de arrendamiento debido a algunas quejas de ruido de los vecinos por los niños. ¿Te imaginas quejarse de los sonidos normales de los niños? Sentí una punzada de simpatía por los vecinos de Natalie. Emma ahora golpeaba una cuchara de madera que le había dado contra los gabinetes de mi cocina, creando un ritmo que rápidamente me estaba dando dolor de cabeza. Eso es terrible, dije sinceramente. ¿Has hablado con un abogado sobre las obligaciones financieras de Brian? Mi padre desestimó mi pregunta con un gesto. Eso tomará tiempo. Natalie y los niños necesitan una solución ahora. Podría prestarte algo de dinero para el depósito de seguridad de un nuevo lugar. Ofrecí, calculando mentalmente cuánto podría ahorrar sin afectar mis planes de Florencia. Mis padres intercambiaron una mirada y la expresión de mi padre se transformó en lo que yo llamaba su cara de negocios. En realidad, hemos encontrado una solución mejor, anunció. Tienes esta gran casa toda para ti con 3 habitaciones. Solo necesitas una para ti y casi nunca estás en casa de todos modos con todas tus exposiciones de arte y demás. Mi estómago se hundió cuando comencé a ver hacia dónde iba esto. Creemos que Natalie y los niños deberían mudarse aquí, afirmó mi madre, como si ya estuviera decidido. Tu habitación de invitados puede ser para Natalie y esa habitación que usas para pintar se puede convertir en una guardería para los niños. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. ¿Mi estudio? ¿Quieren que renuncie a mi estudio? Puedes mover todos tus materiales de arte al sótano, dijo mi padre con naturalidad. Hay mucho espacio allí abajo. No es como si necesitaras toda esa luz natural de todos modos, ¿verdad? El arte es arte. Los miré con incredulidad. Claramente habían discutido este plan extensamente, sin considerar ni una sola vez cómo me sentiría al respecto.
No puedo hacer eso, dije, mi voz sonaba extrañamente tranquila, incluso mientras mi corazón se aceleraba. Mi estudio es esencial para mi trabajo. La luz, el espacio, todo está configurado exactamente como lo necesito. Natalie dejó escapar un suspiro exasperado. Solo es pintura, que sí. No es como si estuvieras realizando una cirugía. Puedes pintar en cualquier lugar. En realidad, no puedo. El norte de luz es crucial para la precisión del color y el sistema de ventilación que instalé es necesario para trabajar con óleos. Y Cassandra, mi padre me interrumpió, su voz adoptando el tono severo que usaba cuando yo era un adolescente que se quedaba fuera más allá del toque de queda. Esto es sobre la familia. Tu hermana y sus hijos necesitan un hogar estable. Están en crisis. Seguramente tu pasatiempo puede pasar a un segundo plano. No es un pasatiempo, papá. Es mi carrera. Mi sustento. Pude sentir mi frustración acumulándose. Mi madre se acercó a la mesa y me dio una palmadita en la mano con condescendencia. Cariño, sabemos que disfrutas de tu arte, pero la familia es lo primero. Natalie tiene 2 niños pequeños que necesitan un hogar adecuado. Emma eligió ese momento para salir corriendo de la cocina y escuché un estruendo desde la sala de estar. Me levanté de un salto para encontrar que había derribado una de mis esculturas más pequeñas, que ahora yacía en pedazos en el piso de madera. Emma, exclamé, incapaz de ocultar mi angustia. Fue un accidente, dijo Natalie a la defensiva, sin moverse para disciplinar a su hija. Los niños rompen cosas a veces. Es solo una pequeña estatua. Era para mi exposición, dije con los dientes apretados. Pasé semanas en esa pieza. Mira, esto es exactamente por qué necesitamos hacer algunos cambios por aquí, declaró mi padre. Esta casa no está a prueba de niños en absoluto. Todas estas cosas frágiles por todas partes. No hay puertas en las escaleras. No es seguro. Respiré hondo, tratando de centrarme. Siento mucho la situación de Natalie. De verdad. Pero esta es mi casa y mi estudio no es negociable. Estaría feliz de ayudar a Natalie. Encontrar un apartamento asequible o incluso contribuir con su alquiler durante unos meses hasta que se recupere. ¿Por qué pagaría alquiler en otro lugar cuando hay un espacio perfectamente bueno aquí mismo? Preguntó mi madre, genuinamente perpleja. Porque esta es mi casa, dije con firmeza. La compré. Yo pago la hipoteca. Yo decido cómo se usa el espacio. El rostro de Natalie se arrugó y se volvió hacia nuestros padres. Ven, les dije que no ayudaría. Siempre ha sido egoísta, solo se preocupa por sí misma y su precioso arte. Natalie, eso no es justo, protesté. Pero mi voz fue ahogada por el renovado lamento de Jacob. Lo que no es justo es que mis hijos y yo estemos sin hogar mientras tú tienes todo este espacio extra, respondió Natalie. Mi padre se levantó, su rostro enrojecido. Pensé que serías más comprensiva, Cassandra. Tu hermana te necesita. Te criamos para que pusieras a la familia en primer lugar. Y estoy tratando de ayudar de una manera que no cambie por completo mi vida y mi carrera, insistí. ¿Tu carrera? Se burló mi padre, haciendo comillas en el aire con la palabra. Cuando vas a madurar y aceptar responsabilidades de verdad, la conversación continuó deteriorándose. A partir de ahí, para cuando finalmente se fueron 2 horas después, estábamos en un punto muerto. Mi familia estaba furiosa conmigo por negarme a convertir mi estudio en una guardería, y yo estaba dolida por su completo desprecio por mi vida y mi trabajo. Lo último que dijo Natalie antes de salir furiosa fue: esto no ha terminado. Volveremos este fin de semana para empezar a mudarnos, te guste o no. Mientras cerraba la puerta detrás de ellos, me apoyé en ella y me deslicé al suelo, completamente agotada. ¿Cómo se habían torcido tanto las cosas tan rápido? A la mañana siguiente, me desperté con un aluvión de mensajes de texto de mi madre. Cada uno era más culposo que el anterior. Natalie lloró hasta dormirse anoche. Espero que estés feliz. Tu padre y yo estamos muy decepcionados con tu actitud egoísta. La familia siempre debe ser lo primero, Cassandra. No te criamos para que fueras así. Puse mi teléfono en silencio y traté de concentrarme en mi trabajo. Tenía plazos que cumplir para mi exposición. Y el estrés de la confrontación de ayer ya me dificultaba la concentración, pero mis pinceladas se sentían forzadas. Y los colores no fluían juntos como solían hacerlo. Después de 2 horas de progreso insatisfactorio, me di por vencida y decidí llamar a mi mejor amiga, Elizabeth. Elizabeth había sido mi compañera de cuarto en la universidad y ahora era una exitosa diseñadora de interiores en Chicago.
A diferencia de mi familia, ella siempre había entendido y apoyado mis actividades artísticas. Le conté todo lo que había sucedido, incluida mi aceptación en Florencia, lo cual tampoco le había dicho todavía. Maldita sea, ¿qué es? Exclamó cuando terminé. Florencia, eso es increíble. ¿Y tu familia en serio esperaba que simplemente les entregaras tu estudio sin siquiera preguntar primero? Eso va más allá del derecho. Su indignación me hizo sentir un poco mejor. Lo sé, ¿verdad? Pero ahora me siento culpable por decir que no. Natalie tiene 2 niños pequeños y necesitan un lugar para vivir. Pero eso no significa que tenga que ser tu casa, señaló Elizabeth. Y ciertamente no significa que tengas que renunciar a tu estudio. Hay otras soluciones que ni siquiera han considerado. ¿Cómo qué? Pregunté, desesperada por alternativas que pudiera ofrecer a mi familia. ¿Qué hay de tus padres? ¿No tienen una habitación de invitados? ¿O no podrían ayudar a Natalie con el depósito de seguridad para un nuevo apartamento? Porque todo recae en ti. Estas eran buenas preguntas que no se me había ocurrido hacer. ¿Por qué era yo la única que se esperaba que hiciera sacrificios? Antes de que pudiera reflexionar sobre esto más a fondo, mi timbre sonó de nuevo. Miré la hora. Apenas eran las 11 de la mañana. Tengo que irme, le dije a Elizabeth. Alguien está en la puerta. Apuesto a que son ellos de nuevo. Mantente firme, me aconsejó Elizabeth. Y de nuevo, felicidades por lo de Florencia. Esa es la oportunidad de tu vida. Colgué y fui a abrir la puerta, preparándome para otra confrontación. Para mi sorpresa, era solo mi padre de pie en mi porche. ¿Puedo entrar?, preguntó, su voz ronca, pero menos agresiva que ayer. Dudé, pero me hice a un lado para dejarlo entrar. Nos sentamos en la sala de estar. Un silencio incómodo se extendía entre nosotros. Tu madre está muy molesta, dijo finalmente. Lo siento, respondí, diciéndolo en serio. Nunca quise lastimar a mi madre. Sabes, cuando naciste, Cassandra, tenía planes tan grandes para ti. Te veía siguiendo mis pasos, tal vez haciéndote cargo de mi práctica de contabilidad algún día. Yo suprimí una sonrisa al pensarlo. ¿Yo contadora? Apenas podía equilibrar mi propio talonario de cheques. Pero siempre fuiste diferente, continuó. Siempre con la cabeza en las nubes, siempre dibujando y pintando. Nunca lo entendí. Lo sé, papá. Todavía no lo entiendo, admitió. Pero lo que sí entiendo es que la familia se cuida entre sí. Y en este momento, tu hermana necesita ayuda. Me ofrecí a ayudar, le recordé, solo que no dando mi estudio. Esa habitación, señaló vagamente hacia mi estudio, es solo una habitación, Cassandra. Puede ser reconstruida en cualquier lugar. Pero los hijos de tu hermana necesitan estabilidad ahora. Respiré hondo. Papá, mi estudio no es solo una habitación para mí. Es la culminación de años de arduo trabajo. Cada centímetro está diseñado para mis necesidades específicas como artista. La luz, la ventilación, el almacenamiento, todo es a medida. Y no se trata solo del espacio físico. Esta es mi casa, mi santuario. Necesito límites. La expresión de mi padre se endureció. ¿Límites? ¿Eso es lo que te enseñan en la escuela de arte? ¿Cómo poner límites a tu propia familia? Eso no es justo, papá. ¿Sabes qué no es justo? Ver a mi hija poner su pasatiempo de pintura por encima del bienestar de su hermana y su sobrina y sobrino. Sentí que mi temperamento aumentaba. No es un pasatiempo. ¿Cuándo vas a reconocer que he construido una carrera legítima? Me mantengo enteramente con mi arte. Compré esta casa con el dinero que gané de mis pinturas. Tengo una gran exposición que se inaugura el próximo mes. ¿Por qué no puedes ver que lo que hago tiene valor? Mi padre se levantó con el rostro enrojecido. Porque pintar con los dedos no pone comida en la mesa para 2 niños pequeños. No proporciona estabilidad. Es un pasatiempo autoindulgente con el que has tenido la suerte de ganar unos cuantos dólares. Sus palabras dolían como golpes físicos. Después de todos estos años, después de todos mis logros, él todavía veía mi arte como poco más que un juego de niños. Creo que deberías irte, dije en voz baja. Bien, espetó. Pero esto no ha terminado. Tu madre y yo hemos decidido ayudar a Natalie a mudarse aquí este fin de semana. Tienes hasta el sábado para despejar esa habitación. No puedes hacer eso, dije, levantándome para enfrentarlo. Esta es mi casa. Mi nombre está en la escritura y en la hipoteca. No tienes derecho a tomar decisiones sobre quién vive aquí. Ya veremos, amenazó vagamente. Si no quieres ayudar voluntariamente a tu hermana en su momento de necesidad, tal vez necesitemos tomar medidas más drásticas. Después de que se fue,
Me senté en un silencio aturdido durante varios minutos. ¿De qué medidas drásticas estaba hablando? No podían obligarme legalmente a dejar que Natalie se mudara, ¿verdad? La confrontación me había dejado conmocionada, pero también había solidificado algo en mi mente. Necesitaba contarle sobre Florencia más temprano que tarde. Cogí mi teléfono y vi 3 llamadas perdidas de mi madre y un mensaje de texto de Natalie que simplemente decía: Emma sigue preguntando cuando nos mudamos a la casa de la tía Cassie. Gracias por decepcionar a una niña de 3 años. La manipulación emocional estaba alcanzando nuevas alturas. Decidí llamar a mi madre con la esperanza de razonar con ella a solas. Mamá, dije cuando respondió, necesitamos hablar sobre esta situación de manera racional. No hay nada que discutir, respondió ella con la voz fría. Tu hermana necesita un hogar para ella y sus hijos. Tienes espacio. Fin de la historia. Pero mamá, no es tan simple. Esta es mi casa, mi lugar de trabajo. Tengo derecho a tomar decisiones sobre mi propia propiedad. ¿Propiedad? Se burló. Escúchate, tan fría y profesional. Estamos hablando de tu propia carne y hueso. Lo sé y me importan, insistí. Por eso me ofrecí a ayudar a Natalie financieramente mientras encuentra un lugar adecuado. Tu padre me contó sobre tu conversación, dijo mi madre. Dice que te has vuelto muy egoísta, Cassandra. No quería creerlo, pero estoy empezando a pensar que tiene razón. La conversación se fue cuesta abajo a partir de ahí. Para cuando colgamos, mi madre estaba llorando y yo estaba luchando contra el impulso de gritar de frustración. ¿Cómo me había convertido en la villana de esta historia? Todo lo que quería era mantener los límites de mi propia casa y perseguir la oportunidad por la que había trabajado tan duro. Esa noche no pude dormir. Seguía reviviendo las conversaciones con mi familia, preguntándome si realmente estaba siendo egoísta. Pero luego pensaba en mi estudio, en la residencia de Florencia, en todo por lo que había trabajado. Y sabía que no podía renunciar a todo. Tenía que haber otra manera, una solución que ayudara a Natalie sin que yo tuviera que sacrificar mis sueños. Mientras finalmente me quedaba dormida, en las primeras horas de la mañana, tomé una decisión. Mañana les contaría todo a mi familia sobre Florencia, sobre el contrato de arrendamiento, sobre mis planes. Era hora de la verdad, sin importar cómo reaccionaran. Al día siguiente, pasé la mañana en mi estudio, tratando de perderme en mi trabajo. Pero mi mente seguía divagando y volviendo a la situación con mi familia. El lienzo sin terminar ante mí parecía burlarse de mi incapacidad para concentrarme. Revisé mi teléfono y vi varios mensajes más de mi madre y Natalie, cada uno más acusatorio que el anterior. Mi padre, sorprendentemente, se había mantenido en silencio desde nuestra confrontación de ayer. Alrededor del mediodía, decidí que no podía posponerlo más. Necesitaba contarle sobre Florencia y el contrato de arrendamiento antes de que las cosas escalaran aún más. Le envié un mensaje de texto a mis padres preguntando si podían venir esta noche y diciendo que tenía algo importante que discutir. Mi madre respondió casi de inmediato, diciendo que estarían allí a las 6 y que traerían a Natalie y a los niños. Con la reunión programada, llamé a Elizabeth de nuevo, necesitando su tranquilidad. Estás haciendo lo correcto, me dijo, después de que le expliqué mi plan. Necesitan saber la verdad. Y honestamente, esta oportunidad de Florencia es demasiado importante para dejarla pasar. Has trabajado toda tu vida adulta para algo como esto. ¿Pero qué pasa si tienen razón? Pregunté, expresando la duda que me había estado carcomiendo. ¿Qué pasa si estoy siendo egoísta? Natalie tiene 2 niños pequeños y no tiene a dónde ir. Mira, dijo Elizabeth con firmeza, tus padres podrían acogerlos o podrían ayudarla a encontrar un apartamento. Hay numerosas soluciones que no implican que tú renuncies a tu estudio y a tus sueños. Y seamos realistas, incluso si no fueras a Florencia, ¿sería realmente la mejor solución renunciar a tu estudio por Natalie? Trabajas desde casa. Necesitas ese espacio para ganarte la vida. Ella tenía razón. Por supuesto, incluso sin Florencia en el panorama, convertir mi estudio en una guardería afectaría gravemente mi capacidad para trabajar. Gracias, Liv, dije. Necesitaba escuchar eso. Cuando quieras. Llámame después de que hables con ellos. Ok. No importa lo tarde que sea. Pasé el resto de la tarde limpiando la casa y preparándome mentalmente para la conversación que se avecinaba. Exactamente a las 6, el timbre sonó. Respiré hondo y abrí la puerta. Mis padres estaban allí con Natalie y los niños detrás de ellos. Mi padre parecía severo, mi madre ansiosa, y Natalie tenía una expresión decidida que me preocupaba. Emma sostenía un conejito de peluche, mientras Jacob dormía en un portabebés. Pasen, dije, haciéndome a un lado.
Mi padre pasó sin decir una palabra, seguido por mi madre, que me dio una sonrisa tensa. Natalie se detuvo en la puerta. Supongo que has entrado en razón, dijo, su voz lo suficientemente baja como para que nuestros padres no pudieran oírla. Necesitamos hablar, respondí, sin caer en la trampa. Para mi sorpresa, noté que el coche de Natalie estaba lleno de cajas y maletas. Realmente habían venido preparados para mudarse hoy sin mi consentimiento. La realización me produjo una oleada de ira, pero la contuve. Emocionarme solo haría esto más difícil una vez que todos se acomodaron en la sala de estar, con Emma jugando con algunos juguetes que había puesto para ella y Jacob aún dormido. Tomé asiento frente a mis padres. Los he reunido aquí porque hay algo importante que necesito decirles, comencé. Si son más excusas sobre por qué no puedes ayudar a tu hermana, no queremos oírlas, interrumpió mi padre. Richard, dijo mi madre, colocando una mano en su brazo. Déjala hablar. Tomé otra respiración profunda. Hace 3 semanas recibí la noticia de que he sido aceptada en un prestigioso programa de residencia para artistas en Florencia, Italia. Es una oportunidad totalmente financiada que solo acepta 5 artistas cada año de todo el mundo. Mi anuncio fue recibido con un silencio atónito. El ceño de mi padre se frunció, la boca de mi madre se abrió ligeramente y los ojos de Natalie se entrecerraron. Florencia, dijo finalmente mi madre, ¿Italia? ¿Por cuánto tiempo? 1 año, respondí. El programa comienza el próximo mes, justo después de que mi exposición termine. El próximo mes, exclamó mi padre. ¿Y nos lo estás diciendo ahora? Estaba esperando hasta que todo estuviera finalizado antes de compartir la noticia, expliqué. Y más. Ya he hecho los arreglos para arrendar esta casa a una pareja de profesores de la universidad por la duración de mi estadía. Firmaron el contrato hace 2 días y se mudarán dentro de 4 semanas. Si mi primer anuncio los había aturdido, este pareció realmente impactarlos. El rostro de mi padre se puso de un rojo alarmante. ¿Arrendaste tu casa? Balbuceó. Sin consultarnos, sin considerar la situación de tu hermana. Hice estos arreglos antes de saber sobre la situación de Natalie. Dije con calma. Francamente, incluso si lo hubiera sabido, esta oportunidad es demasiado importante para que la deje pasar. Es la oportunidad de mi vida para mi carrera. ¿Tu carrera? Espetó mi padre, usando el mismo tono despectivo que había usado ayer. ¿Qué hay de tu familia? ¿Qué hay de tus responsabilidades? Mi principal responsabilidad es conmigo misma y con mi propio futuro, dije, sorprendida por mi propia firmeza. Tengo 34 años, papá. Tengo el derecho de tomar mis propias decisiones sobre mi vida y mi propiedad. ¿Entonces simplemente vas a abandonarnos? Interrumpió Natalie, su voz subiendo de tono. Vas a huir a Italia mientras yo lucho por mantener un techo sobre la cabeza de mis hijos. No estoy abandonando a nadie, insistí. Me he ofrecido a ayudarte financieramente mientras encuentras un lugar adecuado. Puedo contribuir a tu alquiler durante unos meses, ayudarte con el depósito de seguridad, lo que necesites para establecerte, pero no puedo darte mi casa. Y ciertamente no puedo renunciar a esta oportunidad. Qué conveniente, dijo Natalie con amargura. Tú te haces la benefactora generosa desde miles de kilómetros de distancia, mientras mis hijos y yo luchamos por encontrar un lugar para vivir. Eso no es justo, Natalie. Realmente estoy tratando de ayudar de una manera que funcione para todos. ¿Para todos? Interrumpió mi padre. ¿Cómo funciona esto para Natalie y sus hijos? ¿Cómo funciona esto para tu madre y para mí? Que tendremos que cargar con el peso mientras tú te vas a pintar a Italia. Sus palabras me hirieron profundamente. Cargar con el peso. Papá, soy una adulta con mi propia vida. No estoy dejando ningún peso para que ustedes lo carguen. Y en cuanto a Natalie, ya he dicho que estoy dispuesta a ayudar financieramente. El dinero no lo es todo, Cassandra, dijo mi madre, uniéndose finalmente a la conversación. Natalie y los niños necesitan estabilidad, apoyo familiar, un sentido de pertenencia. ¿Cómo puedes proporcionar eso desde Italia? De la misma manera que miles de otras familias mantienen las conexiones a través de la distancia, respondí. Llamadas telefónicas, videollamadas, visitas cuando sea posible. Y seamos honestos, no es como si hubiéramos sido una familia particularmente unida de todos modos. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, me arrepentí. El rostro de mi madre se entristeció y mi padre parecía como si lo hubiera bofeteado. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó mi madre con una voz tenue. Dudé, pero decidí que, si íbamos a tener esta conversación, bien podríamos tenerla completa. Significa que, durante la mayor parte de mi vida adulta,
me sentí como una extraña en esta familia. Mis elecciones han sido cuestionadas, mi carrera descartada como un pasatiempo, mis logros minimizados. ¿Saben que ninguno de ustedes asistió a la inauguración de mi primera gran galería? ¿O que cuando compré esta casa, el primer comentario de papá fue preguntar si había considerado lo difícil que sería venderla si mi cosa del arte no funcionaba? Solo estábamos preocupados por tu futuro, se defendió mi madre. No, estaban preocupados de que no estuviera viviendo la vida que habían planeado para mí, corregí. Ahora están molestos porque sigo tomando decisiones que no aprueban. Esto no se trata de aprobación, argumentó mi padre. Se trata de obligación familiar. Tu hermana necesita ayuda. He ofrecido ayuda, reiteré. Simplemente no la ayuda específica que ustedes exigieron, sin siquiera consultarme primero. La habitación se quedó en silencio por un momento. Roto solo por el juego tranquilo de Emma y el ocasional movimiento de Jacob, finalmente, Natalie habló, su voz temblando de ira. ¿Sabes qué? Quédate con tu dinero. Quédate con tu preciosa casa y tu estúpido estudio de arte. No necesitamos tu ayuda. Se levantó y recogió el portabebés de Jacob. Vamos, Emma. Nos vamos. Natalie, espera, dije, levantándome también. Por favor, no te vayas así. Quiero ayudarte. De verdad, si quisieras ayudar, habrías ofrecido tu casa, espetó ella. Pero no, tus pinturas son más importantes que tu propia carne y hueso. Diviértete en Italia, que sí. No te molestes en enviar postales. Con eso, salió furiosa, con Emma arrastrándose detrás de ella, luciendo confundida. Mis padres intercambiaron miradas. Luego mi padre se levantó. Espero que estés satisfecha, dijo con frialdad. Tu hermana está desconsolada, y tu madre y yo estamos profundamente decepcionados. Nunca pensé que pudieras ser tan egoísta. Papá, por favor, comencé. Pero él levantó la mano para silenciarme. No quiero oír más excusas. Has dejado clara tu elección. El arte por encima de la familia. Solo espero que algún día no te arrepientas. Ayudó a mi madre a levantarse y siguieron a Natalie hacia la puerta, mientras se cerraba detrás de ellos. Me hundí en el sofá, sintiéndome aliviada de que la verdad finalmente había salido a la luz y devastada por sus reacciones. Sabía que no estarían contentos con lo de Florencia, pero no había esperado este nivel de ira y acusación. Cogí mi teléfono para llamar a Elizabeth, necesitando su tranquilidad más que nunca. Pero antes de que pudiera marcar, noté un mensaje de texto de un número desconocido. Era de la pareja que arrendaría mi casa, confirmando nuestra cita mañana para repasar los detalles finales. El recordatorio de mis planes, del emocionante futuro que me esperaba en Florencia, fortaleció mi determinación. Había tomado la decisión correcta, incluso si mi familia no podía verlo todavía. Con un corazón apesadumbrado, pero con la conciencia tranquila, fui a mi estudio y me perdí en mi trabajo, la única cosa que siempre había estado ahí para mí cuando mi familia no lo estaba. Pasaron 3 días sin una palabra de mi familia. Me lancé a mi trabajo, pasando largas horas en mi estudio tratando de terminar las piezas restantes para mi exposición. Pero el silencio de mis padres y Natalie me pesaba mucho. A pesar de la tensión de nuestra última reunión, este corte total se sentía peor de alguna manera. Al cuarto día, mientras me tomaba un descanso para almorzar, mi teléfono sonó. Era mi madre. Contesté de inmediato, mi corazón acelerado. Mamá, ¿está todo bien? Hubo una pausa, luego un pequeño suspiro. Hola, Cassandra. Creo que necesitamos hablar. Su voz sonaba cansada, pero más tranquila que la última vez que hablamos. Arreglamos para que viniera esa tarde, solo ella. Pasé las horas intermedias, limpiando y reordenando las cosas ansiosamente, como si una casa ordenada de alguna manera pudiera hacer esta conversación más fácil. Cuando mi madre llegó, parecía más pequeña de alguna manera, más frágil de lo que recordaba. Nos sentamos en la cocina, con tazas de té delante de nosotras que ninguna de las dos tocó. He estado pensando mucho en nuestra última conversación, comenzó ella con vacilación. Sobre lo que dijiste acerca de sentirte como una extraña en la familia. Asentí pero no la interrumpí. Nunca me di cuenta de que te sentías así, continuó ella. Siempre pensé que solo estaba siendo independiente. Siempre fuiste tan diferente a Natalie, tan autosuficiente. No creí que necesitaras nuestra aprobación o atención de la manera en que ella la necesitaba. Fue una admisión reveladora. Todos estos años, yo había interpretado su enfoque en Natalie como favoritismo, mientras que mi madre lo había visto como darme el espacio que ella pensaba que yo quería. Si lo necesitaba, mamá, dije suavemente, todavía lo necesito. Quería que tú y papá estuvieran orgullosos de mí,
que entendieran que mi arte no es solo un pasatiempo o una fase, sino el trabajo de mi vida. Ella sintió con la mirada baja. Tu padre y yo venimos de una generación diferente. Valoramos la seguridad, la estabilidad. Nos preocupamos por ti. Sé que lo hacen, reconocí. Pero me está yendo bien, mamá. Mi carrera está prosperando. La residencia en Florencia es un gran honor, algo que me abrirá puertas que ni siquiera puedo imaginar todavía. Italia está tan lejos, dijo, con una nota de tristeza en su voz. Lo está, acepté. Pero es solo por un año y hay teléfonos, videollamadas. Podemos mantenernos conectados. Se quedó en silencio por un momento, luego preguntó, ¿cuándo te vas? En 5 semanas, justo después de que mi exposición termine. Tu exposición, repitió. ¿Cuándo es exactamente? Le dije la fecha y para mi sorpresa, sacó su teléfono y la marcó en su calendario. Tu padre y yo estaremos allí, dijo con firmeza. El simple gesto significó más para mí de lo que ella podía saber. Gracias, mamá. Eso significaría mucho para mí. Nos sentamos en silencio por un momento, luego ella abordó el tema que sabía que venía, Natalie. Todavía quiero ayudarla, dije rápidamente. Mi oferta sigue en pie. Puedo proporcionar asistencia financiera mientras encuentra un nuevo lugar. Mi madre asintió. He estado hablando con tu padre sobre eso. Hemos decidido dejar que Natalie y los niños se queden con nosotros por un tiempo. Nuestra casa es más grande que la tuya de todos modos, y yo no estoy trabajando, así que puedo ayudar con los niños. Sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Esa es una solución perfecta, mamá. ¿Por qué no lo consideraron desde el principio? Ella se veía un poco avergonzada. Para ser honesta, tu padre y yo esperábamos comenzar a viajar más ahora que se ha jubilado. Tener a Natalie y a los niños complicaría eso, pero agregó, enderezando los hombros. La familia es lo primero. Podemos posponer nuestros planes de viaje. La ironía de que ella usara el mismo argumento de la familia es lo primero que se había usado en mi contra, no se me escapó, pero lo dejé pasar. Esto era un progreso y no quería descarrilarlo. Creo que es un plan maravilloso, dije sinceramente. Mi oferta de ayudar financieramente sigue en pie. Puedo contribuir a los gastos de Natalie mientras se recupera. Mi madre se acercó a la mesa y tomó mi mano, un gesto tan inesperado que casi me aparté por la sorpresa. Eres una buena persona, Cassandra. Una buena hija y una buena hermana, sin importar lo que se dijo el otro día. Las lágrimas se me agolparon en los ojos. Gracias, mamá. Eso significa mucho para mí. Pasamos la siguiente hora hablando más abiertamente que en años. Le mostré mi estudio, explicándole la importancia de la luz y el equipo especializado. Hizo preguntas sobre mi trabajo, preguntas genuinas que mostraban que estaba tratando de entender. Y yo le pregunté sobre su vida, dándome cuenta con una punzada de culpa de que yo tampoco había sido tan atenta a sus intereses como podría haber sido. Cuando se fue, nos abrazamos con fuerza y me prometió que hablaría con mi padre y Natalie. Podría tomarles un poco más de tiempo entrar en razón, advirtió. Tu padre es terco y Natalie todavía está dolida por la traición de Brian, pero déles tiempo. Asentí, sintiendo esperanza por primera vez en días. Lo haré, mamá, y gracias por venir hoy. Mientras cerraba la puerta detrás de ella, sentí que algo fundamental había cambiado en nuestra relación. Por primera vez realmente me había visto, como una adulta con elecciones válidas y una carrera legítima. No era una comprensión completa. Todavía no, pero era un comienzo. De esa noche, llamé a Elizabeth para ponerla al día sobre la conversación con mi madre. Eso es enorme, dijo ella cuando terminé. Un verdadero avance. Siente así, estuve de acuerdo. Solo espero que papá y Natalie también cambien de opinión. Lo harán, me aseguró Elizabeth. Tu mamá los convencerá. Y, honestamente, que Natalie y los niños se queden con tus padres tiene mucho más sentido de todos modos. Tienen el espacio. Tu mamá está en casa todo el día y son los abuelos. Es la solución lógica. Lo sé. Solo desearía que hubieran visto eso desde el principio, en lugar de tratar de apoderarse de mi casa y mi estudio. La gente no siempre piensa lógicamente en una crisis, señaló Elizabeth. Parece que tu hermana está en modo de crisis en este momento. Ella tenía razón, por supuesto. La vida de Natalie había sido alterada de la manera más dolorosa. Era natural que buscara soluciones rápidas y consuelo. Solo deseaba que esa solución no hubiera implicado sacrificar mis sueños. Entonces, Florencia, dijo Elizabeth, cambiando de tema. ¿Ya empezaste a empacar? ¿Estás buscando apartamentos allí? El cambio a discutir mis emocionantes planes futuros era exactamente lo que necesitaba.
Pasamos la siguiente hora hablando de Italia, arte y todas las posibilidades que me esperaban. Para cuando colgamos, me sentí más ligera, más segura de mi camino que en días. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de texto de mi padre. Era breve y formal, pero era algo. Tu madre me contó sobre tu conversación. Todavía estoy procesando todo, pero quería que supieras que hemos decidido que Natalie y los niños se quedarán con nosotros. Espero que tus preparativos para Italia vayan bien. No era exactamente una reconciliación cálida, pero era un reconocimiento de mis planes sin críticas, y eso se sintió como un progreso significativo. Le respondí con un simple gracias y fui a mi estudio con un renovado sentido de propósito. Más tarde ese día, mientras estaba inmersa en mi trabajo, mi timbre sonó. Cuando abrí, me sorprendí al encontrar a Natalie parada allí sola, luciendo incómoda. ¿Puedo entrar?, preguntó, su voz carecía de su confianza habitual. Me hice a un lado para dejarla entrar, curiosa por lo que había provocado esta visita, después de nuestro último encuentro explosivo. Los niños están con mamá, explicó como si leyera mi mente. Quería hablar contigo a solas. Nos sentamos en la sala de estar, un silencio incómodo se extendió entre nosotras. Finalmente, Natalie habló. Mamá me contó sobre tu conversación de ayer, sobre que te sientes como una extraña en la familia. Asentí, sin estar segura de a dónde iba esto. Nunca lo vi de esa manera, continuó. Desde mi perspectiva, siempre fuiste la fuerte, la independiente, que no necesitaba a nadie. De hecho, tenía celos de eso. Su admisión me tomó por sorpresa. ¿Celos de mí? Pero siempre fuiste la favorita. Natalie soltó una pequeña y triste risa. Tal vez con papá, pero siempre sentí que tenía que encajar en este molde perfecto que crearon. Casarme, tener hijos, vivir la vida convencional. Tú rompiste ese molde. Seguiste tu propio camino y de alguna manera lo hiciste funcionar. Yo admiraba eso, aunque nunca lo dije. Me quedé atónita por su perspectiva. Todos estos años, cada una de nosotras había estado viendo la vida de la otra a través de una lente tan distorsionada. Lamento lo del otro día, continuó. Estoy en un lugar muy malo en este momento. Brian me dejó sin nada, ni siquiera mi autoestima. Supongo que estaba buscando una solución fácil y tu casa parecía serlo. Lo entiendo, dije. Y sorprendentemente, lo hice. Lamento lo de Brian. Lo que hizo fue terrible. Ella sintió conteniendo las lágrimas. Mamá y papá dijeron que puedo quedarme con ellos por un tiempo. No es ideal, pero es un techo sobre nuestras cabezas hasta que pueda averiguar qué sigue. Mi oferta de ayudar financieramente sigue en pie, le dije. Lo que necesites para recuperarte. Gracias, dijo en voz baja. Puede que la acepte. Hizo una pausa y luego agregó, por cierto, felicidades por lo de Florencia. Suena como una oportunidad increíble. El simple reconocimiento de mi logro, algo que rara vez había recibido de mi familia, significó más de lo que ella podía saber. Gracias, Ned. Realmente lo es. Hablamos un rato más, sin resolverlo todo, pero al menos comenzando a entendernos mejor. Cuando se fue, nos abrazamos brevemente, un gesto que habría parecido imposible hace solo unos días. Mientras cerraba la puerta detrás de ella, sentí que, finalmente podía respirar libremente de nuevo. El camino por delante estaba claro, tanto para mí como para mi familia. Todavía habría desafíos. Todavía habría momentos de malentendido, pero habíamos roto una barrera que se había interpuesto entre nosotras durante años. Y ese quizás fue el regalo más inesperado de toda esta difícil situación. Las semanas previas a mi partida hacia Florencia pasaron en un torbellino de actividad. Mi exposición se inauguró con la aclamación de la crítica y varias piezas se vendieron la noche de la inauguración. Para mi sorpresa y deleite, toda mi familia asistió a la inauguración, incluyendo a Natalie y a los niños. Mi padre todavía parecía algo reservado, pero hizo un esfuerzo por interactuar con los otros asistentes a la galería e incluso me hizo preguntas sobre mis técnicas e inspiraciones. Mi madre irradiaba orgullo, presentándome a todos como mi hija, la artista. Una frase que nunca antes le había escuchado usar. Después de la inauguración, todos fuimos a cenar juntos, la primera vez que lo hacíamos en años. La conversación fue un poco tensa a veces, pero hubo un genuino esfuerzo por parte de todos para conectar. Natalie se había inscrito en un programa de certificación para asistente legal, decidida a crear una carrera estable para ella y sus hijos. Mis padres se estaban adaptando a tener la casa llena de nuevo. Pero mi madre admitió que disfrutaba tener a los niños cerca. Nos mantienen jóvenes, dijo, mirando cómo Emma coloreaba cuidadosamente en el menú para niños.
Y es agradable sentirse necesitada. Mi padre asintió de acuerdo, haciendo rebotar a Jacob en su rodilla. Hemos convertido mi oficina en un cuarto de juegos, me dijo. Los nietos necesitan el espacio más de lo que yo necesito una habitación separada para pagar facturas. La ironía de que él voluntariamente diera su espacio para los niños después de esperar que yo hiciera lo mismo no se me escapó, pero elegí no señalarlo. Estaba haciendo un esfuerzo y eso era lo que importaba. Mientras la cena terminaba, mi padre se aclaró la garganta, una señal de que tenía algo importante que decir. Cassandra comenzó usando mi nombre completo por una vez. Te debo una disculpa. La mesa se quedó en silencio. Todos los ojos estaban puestos en él. Mi padre rara vez se disculpaba por algo. No siempre he entendido tus elecciones, continuó. No siempre he apoyado tu carrera. Eso estuvo mal de mi parte. Ver tu exposición esta noche, ver cómo la gente respondió a tu trabajo, bueno, me hizo darme cuenta de que lo que haces tiene un valor real. Toca a la gente y estoy orgulloso de lo que has logrado. Sentí que las lágrimas se me agolpaban en los ojos. Después de todos estos años, todo lo que siempre había querido era su reconocimiento y aprobación. Gracias, papá, logré decir, eso significa mucho para mí. Se acercó a la mesa y me apretó la mano brevemente. Italia es afortunada de tenerte, agregó. Estaremos aquí cuando regreses. El resto de la noche transcurrió en un cálido resplandor de reconciliación familiar. No fue perfecto y todavía hubo momentos de tensión, pero se sintió como si hubiéramos dado un giro como familia. En los días que siguieron, me concentré en prepararme para mi viaje. La pareja que arrendaría mi casa, David y Sara, vinieron varias veces para repasar los detalles y hacer preguntas. Eran respetuosos con mi espacio y estaban emocionados por vivir en una casa con un estudio tan hermoso, aunque ellos mismos no fueran artistas. Cuidaremos bien de ella, prometió Sara mientras se iban después de su última visita. Nos aseguraremos de que todo esté exactamente como lo dejaste para cuando regreses. Agradecí su consideración, que contrastaba fuertemente con la forma en que mi familia había abordado inicialmente la situación. Reforzó mi creencia de que había tomado la decisión correcta al arrendarles la casa. Nettel y yo continuamos reconstruyendo nuestra relación, reuniéndonos para tomar café semanalmente y hablando más abiertamente que en años. Había encontrado un apartamento asequible, no muy lejos de la casa de nuestros padres, y planeaba mudarse con los niños en unos meses. Una vez que hubiera ahorrado lo suficiente para el depósito de seguridad y el primer mes de alquiler. Yo ya le había transferido dinero a su cuenta para ayudar con estos gastos, a pesar de su renuencia inicial a aceptarlo. No estoy acostumbrada a que seas tú la responsable y económicamente estable, bromeó durante una de nuestras citas para tomar café. Me está costando acostumbrarme. A mí tampoco, admití con una risa, pero me gusta. 2 días antes de mi partida, mis padres organizaron una cena de despedida en su casa. Fue una noche agridulce llena de buena comida, recuerdos y algunas lágrimas. Tu madre creó un álbum de fotos familiares para que te lo llevaras a Italia para que no te olvides de nosotros, dijo, solo medio en broma. Mi padre me regaló un nuevo juego de pinceles de alta calidad. Tu madre me ayudó a elegirlos, explicó. Dijo que eran los que habías estado mirando. El hecho de que hubieran pensado en lo que realmente querría y necesitaría me conmovió profundamente. Fue un cambio tan grande con respecto a la actitud despectiva que habían mostrado hacia mi arte en el pasado. Incluso Natalie tenía un regalo para mí, un hermoso cuaderno de bocetos encuadernado en cuero. Para toda la inspiración que encontrarás en Italia, dijo mientras lo desenvolvía. Emma me había hecho un dibujo, un garabato colorido que ella orgullosamente identificó como la tía que sí pintando. Y Jacob, a instancias de Natalie, me dio un beso baboso en la mejilla que hizo reír a todos a medida que la noche llegaba a su fin. Miré a mi familia, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Había tristeza por dejarlos, especialmente ahora que, finalmente estábamos encontrando el camino de regreso el uno al otro. Pero también había emoción por la aventura que se avecinaba y una nueva confianza en que nuestras relaciones resistirían la separación. Prométeme que llamarás todas las semanas, dijo mi madre mientras me abrazaba para despedirse, y enviarás fotos. Muchas fotos. Lo haré, mamá, le aseguré. Pueden visitarme. Florencia es hermosa en primavera. Quizás lo hagamos, dijo mi padre, sorprendiéndome. Tu madre y yo hemos estado hablando de un viaje a Italia durante años. Ahora tenemos la excusa perfecta. La idea de que mis padres me visitaran en Florencia, de compartir esa parte de mi vida con ellos,
me llenó de una alegría inesperada. Me encantaría, dije sinceramente. Cuando fue el turno de Natalie de despedirse, me abrazó con fuerza. Gracias, susurró, por todo. Te haré sentir orgullosa mientras no estás. Ya estoy orgullosa de ti, le dije. Estás reconstruyendo tu vida en tus propios términos. Eso requiere coraje. Ella sonrió con lágrimas en los ojos. Ve a crear cosas hermosas en Italia, hermana, y luego regresa y cuéntanos todo sobre ello. El día de mi partida llegó con un aluvión de empacar y preparativos de último minuto. David y Sara vinieron por la mañana para recoger las llaves y les di un último recorrido por la casa, señalando todas las peculiaridades y características que podrían necesitar saber. El calentador de agua a veces hace un ruido extraño, pero no hay de qué preocuparse, expliqué, y la puerta trasera se atasca un poco en clima húmedo. Escucharon atentamente, tomando notas y haciendo preguntas. Cuando terminamos el recorrido en mi estudio, Sara me tocó el brazo suavemente. Este es un espacio especial, dijo. Puedo sentir la creatividad en él. Te estará esperando cuando regreses. Sus palabras me tranquilizaron. Mi hogar y, especialmente, mi estudio estarían en buenas manos durante mi ausencia. Mi familia llegó al mediodía para llevarme al aeropuerto. Cargamos mi equipaje en el SUV de mi padre y le di una última mirada a mi casa antes de subirme al coche. Era extraño pensar que no la volvería a ver en un año, pero me sentía en paz con mi decisión. Esto no era un final, sino un comienzo. El viaje al aeropuerto estuvo lleno de consejos y recordatorios de último minuto, principalmente de mi madre. No olvides registrarte en la embajada estadounidense, dijo por tercera vez. Y ten cuidado con los carteristas. He leído que se dirigen a los turistas. Le aseguré que tendría cuidado, conmovida por su preocupación, aunque me resultara un poco divertido. Se sentía bien ser mimada, que me recordaran que era amada y que me extrañarían. En el aeropuerto. Aparcamos y mi padre insistió en acompañarme para registrarme y obtener mi tarjeta de embarque. Solo para asegurarme de que todo salga bien, dijo, aunque sospechaba que quería prolongar nuestro tiempo juntos lo más posible. El momento de la despedida final llegó demasiado pronto. Estábamos juntos en el control de seguridad, el punto más lejano al que mi familia podía acompañarme. Llámanos cuando aterrices, dijo mi madre, abrazándome fuertemente. No importa qué hora sea aquí. Lo haré, mamá, prometí, devolviéndole el abrazo. Mi padre me abrazó a continuación, su reserva habitual, dando paso a la emoción. Estoy orgulloso de ti, Cassandra, dijo con la voz ronca. Nunca olvides eso. No lo haré, papá, dije, conteniendo las lágrimas. Natalie me abrazó la última, con Emma aferrada a su pierna y Jacob en sus brazos. Envía postales para los niños, dijo. Querrán ver dónde está su tía. Por supuesto, acepté, agachándome para abrazar a Emma también. Y me enviarás fotos de ellos, ¿verdad? No quiero perderme nada. Cada hito, prometió Natalie. Ahora vete antes de que todos empecemos a llorar y hagamos un escándalo. Con una última despedida con la mano, me di la vuelta y me dirigí a través de la seguridad con el corazón lleno. Cuando miré hacia atrás por última vez, vi a mi familia de pie, mirándome irme. Era una imagen que llevaría conmigo a través del océano, un recordatorio de dónde venía y de quién me estaría esperando cuando regresara. Florencia superó todas mis expectativas. Desde el momento en que llegué, sentí una conexión con la ciudad, con su rico patrimonio artístico y su vibrante energía creativa. El programa de residencia se encontraba en un palacio del siglo XVI renovado, con estudios que contaban con el tipo de luz con la que los artistas sueñan. Mis compañeros residentes, 2 de Europa, 1 de Japón y 1 de Argentina, rápidamente se convirtieron tanto en amigos como en colaboradores artísticos. Las primeras semanas fueron un torbellino de orientación, de instalarme en mi pequeño pero encantador apartamento y de comenzar a establecer una rutina. Llamaba a mi familia con regularidad, compartiendo mis experiencias y descubrimientos. Mi madre y mi padre parecían genuinamente interesados en escuchar sobre la ciudad, la comida y, especialmente, mi trabajo. Natalie a menudo se unía a estas llamadas, a veces con los niños, haciendo apariciones ruidosas en el fondo. Emma preguntó si podías ver la torre inclinada desde tu ventana, me dijo Natalie durante una llamada, riendo. Traté de explicar que Pisa y Florencia son ciudades diferentes, pero ella insiste en que toda Italia debe ser visible desde donde quiera que estés. Estas conexiones con el hogar ayudaron a aliviar la nostalgia ocasional que sentía, especialmente durante el primer mes. Pero a medida que me sumergí más profundamente en mi trabajo y en la vida de Florencia,
Me encontré floreciendo de maneras que no había anticipado. Mi obra de arte comenzó a evolucionar, influenciada por las obras maestras del Renacimiento que estudié en el Uffizi y la escena de arte contemporáneo que descubrí en las galerías más pequeñas de la ciudad. La mentora del programa, una artista italiana establecida llamada Gabriella, me desafió a ir más allá de mi zona de confort, a experimentar con nuevas técnicas y perspectivas. Has encontrado tu voz, me dijo, después de revisar mi última serie de pinturas. Ahora necesitas hacerla cantar. A los 3 meses de mi residencia, recibí un correo electrónico inesperado de una galería en Milán que preguntaba sobre la posibilidad de incluir mi trabajo en una próxima exposición centrada en artistas internacionales emergentes. Gabriella me había recomendado, impresionada por el crecimiento que había visto en mi trabajo. La oportunidad estaba más allá de todo lo que había imaginado que sucediera tan temprano en mi residencia. Cuando compartí la noticia con mi familia durante nuestra videollamada semanal, sus reacciones me sorprendieron y me conmovieron. Esa es mi chica, dijo mi padre, radiante de orgullo, siempre superando las expectativas. Vamos a venir para la inauguración, anunció mi madre. Tu padre y yo hemos estado hablando de ello y no nos vamos a perder esto. ¿De verdad?, pregunté, aturdida por su entusiasmo. Es un largo camino para venir solo por una exposición. No es cualquier exposición, corrigió mi padre. Tu exposición en Milán, eso vale la pena cruzar un océano por ello. La exposición estaba programada para 2 meses después, dándoles a mis padres tiempo para organizar su viaje. Para mi sorpresa, Natalie también expresó interés en venir, aunque no estaba segura de si podría manejarlo con los niños y su nuevo trabajo en un bufete de abogados, donde había sido contratada recientemente después de completar su certificación de asistente legal. Estoy tan orgullosa de ti, Ned, le dije. ¿Cómo estás equilibrando el trabajo y los niños? Es un desafío, admitió, pero mamá ayuda mucho y encontré una buena guardería. Y honestamente, verte perseguir tus sueños me dio el coraje para ir tras los míos. Si tú podías mudarte a Italia por tu arte, yo ciertamente podía volver a la escuela mientras criaba a 2 niños. Sus palabras me conmovieron profundamente. Nunca había pensado que mis elecciones pudieran inspirar a mi hermana. Nuestra relación siempre había sido tan complicada, marcada por la competencia y los malentendidos. Pero ahora, a miles de kilómetros de distancia, estábamos encontrando una nueva forma de conectar, de apoyarnos y de animarnos mutuamente. Fieles a su palabra, mis padres llegaron a Italia para la exposición de Milán. Primero pasaron una semana conmigo en Florencia, explorando la ciudad y viendo mi estudio en la residencia. Mi padre, para mi asombro continuo, mostró un genuino interés en mi proceso creativo, haciendo preguntas reflexivas y escuchando atentamente mis explicaciones. Nunca lo entendí antes, me confesó una noche, mientras estábamos sentados en una pequeña trattoria, disfrutando de pasta y vino local. El arte me parecía una búsqueda tan poco práctica. Pero viéndote aquí, viendo cómo tu trabajo afecta a la gente, cómo se comunica a través de las barreras del idioma y la cultura. Ahora lo entiendo, Cassandra. De verdad. Mi madre, siempre más emocionalmente expresiva que mi padre, simplemente me abrazó y dijo, tenías razón al venir aquí. Al seguir tu corazón, lamento que alguna vez te hayamos hecho dudar de eso. La exposición en Milán fue un éxito más allá de mis sueños más salvajes. 2 de mis piezas se vendieron la noche de la inauguración. Y un crítico de una revista de arte internacional escribió una reseña entusiasta que destacaba específicamente mi trabajo, de pie en esa galería, rodeada de mi arte y de mis padres. Radiantes, sentí una sensación de realización que iba más allá del éxito profesional. Era la sensación de ser verdaderamente vista y aceptada por quien era por las personas cuya aprobación había buscado durante tanto tiempo. Natalie no pudo llegar a Milán, pero me envió un hermoso ramo de flores y una tarjeta que decía simplemente, brilla, hermana. Todos nos estamos deleitando con tu luz. Fue quizás el mensaje más generoso y cariñoso que me había enviado. A medida que continuaban los meses de mi residencia, me encontré creciendo no solo como artista, sino como persona. La distancia de casa, de los patrones y expectativas familiares, me permitió verme más claramente. Me di cuenta de que, durante demasiado tiempo, me había definido en oposición a las expectativas de mi familia en lugar de simplemente seguir mi propio camino. La ira y el resentimiento que había cargado durante años comenzaron a desvanecerse, reemplazados por una comprensión más profunda tanto de mí misma como de mi familia.
Mis padres volvieron a visitarme en primavera, como habían sugerido que harían, esta vez trayendo a Natalie y a los niños, ver a Emma y Jacob experimentar Italia a través de sus ojos bien abiertos. Su emoción por cosas simples como el gelato y las palomas en la pieza añadió una nueva dimensión a mi propia experiencia de Florencia. Una tarde, mientras Natalie y mis padres llevaban a los niños a ver el carrusel en la pieza de la Repubblica, me senté en mi apartamento, reflexionando sobre el viaje que me había traído hasta aquí. Hace un año, estaba peleando con mi familia por mi estudio, sintiéndome incomprendida y poco apreciada. Ahora, habían viajado por todo el mundo para compartir mi vida y mi éxito. La ironía no se me escapó. Si no me hubieran presionado para que renunciara a mi estudio por Natalie, tal vez nunca les habría contado lo de Florencia cuando lo hice. Ese conflicto, por doloroso que fuera, nos había obligado a confrontar los problemas más profundos de nuestras relaciones. Las expectativas tácitas y los malentendidos que nos habían dividido durante años. A veces, me di cuenta, el regalo más precioso que podemos darnos unos a otros es la verdad de quiénes somos. Incluso cuando esa verdad es difícil de escuchar, mi familia había querido que me ajustara a su idea de obligación familiar, mientras que yo necesitaba que ellos reconocieran y respetaran mi propio camino. Ambas eran necesidades válidas, pero se necesitó una crisis para sacarlas a la superficie donde pudieran ser abordadas. A medida que mi residencia se acercaba a su fin, me enfrenté a una decisión sobre lo que vendría después. David y Sara habían preguntado si podían extender su contrato de arrendamiento de mi casa, ya que se habían enamorado del vecindario y querían quedarse mientras continuaban su búsqueda de un hogar permanente. Tenía ofertas de trabajo de galerías en Nueva York y Chicago, y Gabriella había sugerido que considerara solicitar un puesto de profesora en una academia de arte en Roma. El mundo parecía lleno de posibilidades de una manera que nunca antes lo había estado, y sin importar lo que decidiera, sabía que mi familia me apoyaría, no porque necesariamente entendieran o estuvieran de acuerdo con cada elección, sino porque habían aprendido a confiar en mi capacidad para crear una vida significativa en mis propios términos. En mi última noche en Florencia, me senté en la terraza de la azotea del palazzo, viendo el atardecer sobre la ciudad que se había convertido en mi segundo hogar. Pensé en el estudio que me esperaba de vuelta en Estados Unidos, el espacio que había luchado tanto por proteger. Todavía era importante para mí, todavía un espacio creativo sagrado, pero ya no me sentía definida por él ni por ninguna ubicación física. Mi arte, mi creatividad, mi sentido de mí misma. Estos viajarían conmigo a donde quiera que fuera. Lo más valioso que había aprendido en este año en el extranjero no era sobre técnica o estilo o incluso avance profesional. Era sobre el delicado equilibrio entre honrar nuestras conexiones con los demás y ser fieles a nosotros mismos. Era sobre reconocer que a veces el mayor acto de amor no es el sacrificio, sino la autenticidad, no la conformidad, sino el coraje. A medida que la última luz se desvanecía del cielo, me hice una promesa silenciosa a mí misma. Continuaría, persiguiendo mi visión artística con pasión y dedicación, pero también nutriría las conexiones renovadas con mi familia, la comprensión duramente ganada que habíamos encontrado juntos. Ambas eran partes esenciales de quién era yo, de quién quería ser. El próximo capítulo de mi vida aún no estaba escrito. Un lienzo en blanco, esperando la primera pincelada de color. Pero ahora me acercaba a él no con miedo o desafío, sino con confianza y alegría. Sea cual sea la imagen que surgiera, sería auténticamente mía, creada con amor y compartida con aquellos que finalmente habían aprendido a verme con claridad. ¿Alguna vez has tenido que defender tus sueños frente a la presión familiar? ¿Qué hiciste? Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios de abajo. Y si esto resonó contigo, por favor, haz clic en el botón de me gusta y suscríbete para más historias sobre cómo encontrar tu camino en la vida. Comparte esto con alguien que pueda estar luchando por seguir sus propios sueños para recordarle que no está solo. Muchísimas gracias por escuchar mi viaje. Y recuerda, a veces los límites más difíciles de establecer son con las personas que más amamos, pero a menudo son los más importantes.